Ya estamos de vuelta con Daniel para seguir conversando. Ahí antes de irnos a la pausa, Daniel nos mencionaba el tema de la creatividad y me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cómo relacionas desde tu quehacer la creatividad con el diseño de futuros? ¿Cómo se mueven estas dos miradas juntas? Hay muchas definiciones de creatividad. Y una de las más obvias es la de conectar conceptos inconexos aparentemente de una forma en la que se les asigna un nuevo significado o propósito para aprovechar una oportunidad o resolver un problema, ¿no? Creo que hoy más que nunca vivimos una época en la que el hecho de que alguien se considere a sí mismo o a sí misma no creativo o no creativa es detrimental, ¿no? En cierta forma, porque delega la construcción del lugar en el que va a vivir a otras personas, ¿no? Entonces, uno debería, desde su propia perspectiva, autoimbuirse de ese poder, aunque sea para opinar, ¿no? Al final, el futuro no es el lugar que te gusta a ti o que me gusta a mí, sino el que vivimos los dos, ¿no? Y yo una experiencia que he tenido trabajando con organizaciones ha sido el hecho de, digo, he tenido algunas experiencias más bien cosméticas, ¿no? Se hace el típico taller de X número de horas y se diseñan unos escenarios, pero también he tenido algunas otras de como más, ¿cómo se dice? De sumergirnos de forma más profunda en el asunto, ¿no? Y algo muy interesante es que ya que luego ese proyecto llega a fruición y se generan no solo los escenarios, sino que a lo mejor se realizan vídeos para narrarlos y demás, y tú eso lo expones en la etiqueta a lo mejor de escenario deseable, no deseable y probable, por decir, ¿no? Algo que sucede es que ante ya la presencia de esto, muchas personas contemplan los escenarios que tú pensaste de una determinada manera Ujú. y le asignan significados que tú no habías pensado. Y de repente el que para ti es el escenario más indeseable y que menos esperas que suceda por múltiples factores, de repente hay personas para las que es el más deseable. Y entonces se generan conversaciones muy ricas, eh, muy creativas, que te generan nuevas puntas y nuevas ideas que tú no habías considerado, ¿no? Y eso se hace desde la perspectiva de invitar a las personas a participar, ¿no? Y ellas sentirse con la confianza de aportar sin sentir que están diciendo ninguna tontería, que es por lo general el tabú más doloroso que tienen que romper las personas que se consideran a sí mismas no creativas, ¿no? Entonces, creo que hoy en día algo que no digo que la creatividad es algo que se tuviera que estudiar, pero creo que es terrible que llegado a una determinada edad alguien considere de su persona que no es creativa. O sea, algo por el camino se ha roto si una persona llega a un momento en el que dice, yo no soy una persona creativa. Esto que lo resuelva mi amiga Bárbara que cuenta chistes muy buenos en WhatsApp, ¿no? Es terrible eso, es como una amputación del ser eh, que predispone a esa persona para no opinar acerca del lugar en el que esa persona va a vivir. Entonces, creo que hoy más que nunca la creatividad y la confianza, que creo que es un factor muy necesario para que la creatividad fluya, ¿no? El saber que tú puedes hacer, decir, operar desde la perspectiva de que estás explorando, o sea que si te equivocas es parte del proceso. Claro. Eh, son dos factores que creo que en la pandemia se han manifestado como dos factores que no tenemos abundancia de ellos, ¿no? Hay lugares donde sí hay mucha abundancia de confianza y de creatividad en la cultura de las compañías, ¿no? Pero se ha demostrado que hay otros muchos lugares donde no. Y se puede ver a muy diversos niveles, ¿no? Desde la perspectiva incluso de forma muy folclórica quizás, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, yo entro a LinkedIn, ¿no? Y recuerdo una vez que me encontré una fotografía en la que se veía un filtro de Zoom
en la que los niños estaban, las caritas de los niños conectados a una llamada, estaban todos distribuidas, sus caritas como en pupitres. O sea, estábamos reproduciendo Ya, el claro. aspecto de un aula de 1800 y entonces había como 5.000 comentarios aplaudiendo la innovación. Entonces, pues digo, yo hay veces en que elijo pelearme por internet y hay veces que no, ¿no? Y esta fue una de las que no, pero yo nada más quise dejar el apunte de decir todo el camino que hemos recorrido y vivir una pandemia como para que los niños acaben tomando clase en una estructura igual que aquella en la que han tomado clase los últimos 200 años, antes de irse a trabajar a una factoría, que es el motivo por el que las aulas están diseñadas de esa forma, ¿no? Pero me pareció sorprendente la falta de cuestionamiento, ¿no? O sea, yo puedo Mm, sacarle punta a muchas cosas, como alguien me puede sacar punta a cosas que diga yo, pero creo que el cuestionar hoy y ser un poco, no sé cuál es el término en español, ¿no? Que en inglés es contrarian, en México es contreras, ¿no? En España no me acuerdo sí, cómo se dice, en español se pero, puede pero, entender. O sea, en pero Chile. sí, la idea de cuestionar no necesariamente es porque seas una persona nefasta que odia todo, sino desde la perspectiva de, oigan, esto no es creativo. Mm, Es un gran logro tecnológico, pero realmente no hemos inventado nada. Y lo puedes atar a otras cuestiones como el hecho de seguimos escaneando un código de barras para subir a un avión. Ya nada más que el código no está en un papel, sino que está en tu pantalla, pero esencialmente es el mismo objeto, ¿no? Entonces, la falta de cuestionamiento eh, alimenta que no haya otras visiones, ¿no? Porque por lo general preferimos ser parte del grupo, porque si te sales un poco, pues eres tildado, pues no digo de oveja negra, pero sí como de contrario, ¿no? Y yo creo, una cosa que yo creo firmemente, en mi experiencia al menos, es que una persona no puede entender y mucho menos aceptar la diversidad de los demás si no empieza por aceptar la propia, ¿no? Y creo que aceptar la diversidad de uno mismo, desde cualquier punto de vista, ¿eh? No hablo solo desde el sexual o de las capacidades, etcétera, sino del reconocer la persona que eres, el no negarte a ti es lo que hace que luego puedas aceptar a los demás. Pero vivimos, creo, en un planeta donde nos han enseñado a que la diversidad de uno no es tan positiva. Es mejor ser parte del grupo. Y siento que eso se está notando hoy, porque al final las cosas que hacemos, las ideas que proponemos, la creatividad que ejercemos, sirve para perpetuar el status quo que ya existe en vez de mm. inventar uno nuevo en el que queramos vivir, ¿no? Entonces, ese es mi pensamiento al respecto de la creatividad a día de hoy. Genial. Me llamó harto la atención, claro, lo que mencionas. Al final lo comparto como cuando miramos cómo evolucionar como sociedad o la transformación, que también es una palabra bien ya usada y manoseada, como, pero mirándolo siempre externo, está bueno esta como autoobservación que tú mencionas, claro, como si buscamos evolucionar, cómo evolucionamos nosotros, si es que buscamos aceptar la diversidad, cómo aceptamos nuestra propia diversidad. Encuentro muy potente y esa reflexión que nos entregas. Sí, fíjate que, por ejemplo, de forma muy cómica, ¿no? Y no es un personaje admirable en muchos sentidos, pero en algunos otros ¿Ya? sí. Yo no sé, tú eres muy joven, pero yo no sé si recuerdas quién es Dennis Rodman. No, no me suena. Dennis Rodman era un jugador de baloncesto que Ya, terminó jugando en los Chicago Bulls de Michael Jordan. Eh, perfecto. y por allá el año 95, el tipo se vestía de mujer o se maquillaba o se cambiaba el color de pelo en cada partido que jugaba. Una vez se casó consigo mismo y se presentó a la boda vestido de novia. Ya. Búscalo, es muy interesante, pero lo interesante es que lo hizo en el año 95 y todo el mundo decía, este tipo está loco, ¿no? Y todo lo que hacía Dennis Rodman hace 25 o 30 años es como el común denominador de una persona celebridad internet hoy en día, en 2020-2021. Nada más que este lo hizo hace 25 años, ¿no? Entonces alguien lleva 25 años de ventaja Claro. este,
a ese respecto. Insisto, no es una persona de admirar Dennis Rothman, creo, en muchas facetas, pero en esa de la autoproyección sin cuestionarse y reconocer el ser distinto sin que eso sea tabú, es algo a celebrar. Creo que si todos celebráramos que somos únicos, a la par que somos parte de una misma especie humana, Mm, sería este un lugar mucho más sano, ¿no? En vez de segregar, ¿no? Que es esta cuestión que a veces ni siquiera es porque alguien sea directamente racista, sino porque simplemente perpetúa un sistema en el que tú tienes una serie de privilegios con respecto a otra persona que no lo tiene, ¿no? claro. Eh, pero aún así recogido dentro de un grupo, ¿no? Y yo creo que la individualidad es importante. O sea, una de las cosas que más celebro a mi hija mayor, que tiene 9 años, es indómita. O sea, ella es indómita y yo no se lo quiero cambiar. Porque sé que además si le regaño el ser indómita, probablemente el regaño no viene de que ella esté mal, sino de que yo le estoy traspasando un regaño que a mí me hicieron de pequeño, en Un una juicio. época en la que sí había que encajar, ¿no? Entonces yo quiero que ella sea ella, ¿no? Y eventualmente ella tendrá que aprender dónde encajar y dónde no tanto, pero a mí me encanta que sea indómita y totalmente explosiva. O sea, yo lo tengo, cuando se queda callada, yo tengo el chiste con ella de que le están saliendo letreros de las orejas, ¿no? Porque nunca se calla, porque siempre tiene algo que decir y demás. Y yo celebrarle la unicidad de su persona me parece maravilloso. La admiro mucho por eso. Mira qué lindo eso, como qué interesante, claro. Y cómo como tú siendo papá puedes observar eso también, como no repetir el regaño, como dices que me hacían a mí. Sí, Eh, te das cuenta de qué patrones son tuyos y cuáles son heredados. Y es un, perdón por mi expresión, ponme un pitido aquí, un mindfuck muy severo, porque te das cuenta de lo que traes, ¿no? Y afortunadamente, si te das cuenta, creo que estás en el buen camino. Hay gente que no cuestiona nada y simplemente transmite, ¿no? Y yo, por ejemplo, siendo papá, lo que he aprendido es que los niños aprenden por ósmosis y que en general, no importa lo que tú digas, ellos van a hacer lo que tú hagas. Con lo cual, si quieres ser buen padre o madre, lo que tienes es que hacer aquello que a lo mejor antes no hacías para que tu hijo empiece a hacer eso que tú quieres que haga. No porque se lo digas, claro. sino porque te lo voy a hacer a ti. Y eso es tremendo, porque entonces la paternidad se vuelve no un acto de transmisión de conocimientos, sino un lugar de aprendizaje compartido. Y eso es increíble, pues te das cuenta de la cantidad de cosas que desconoces y de que el mundo es inmenso y de que siempre hay tiempo para seguir aprendiendo, aunque solo sea para que tus hijos te imiten. Eso creo que es increíble. Claro, ahí como el cambio de supuestos o de paradigmas en relación como a lo que acabas de decir, llevándolo como ejemplo al dominio de la paternidad, claro, como se me olvidó exactamente la frase que usaste, pero que me encantó, como un espacio de aprendizaje más que como mutuo, más que un espacio de que yo le tengo que transmitir siempre algo al otro. Hay cosas, claro, que puedes enseñarle a tus hijos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he descubierto que yo no sé cómo tú usas Google, por ejemplo, ¿no? No sé si tú cuando quieres buscar algo en Google, tú llegas, abres google.com y tecleas lo que buscas, ¿no? Y yo viendo a Sí, mi hija me di cuenta de que ella le habla a Google. Ella le dice, hey mira, Google, ayúdame a no sé qué. Y entonces yo me di cuenta de, wow, mi uso de las herramientas es completamente primitivo y rupestre al lado del que probablemente mi hija y sus compañeros y compañeras hacen, ¿no? Creo que sí le puedo enseñar a mi hija y a mi bebé otras cuestiones que tienen que ver con el hecho de cómo ser buenos humanos en este mundo donde tecnológicamente probablemente ellos vayan a ser más sofisticados que yo, ¿no? Así como tú y yo probablemente seamos más sofisticados que nuestros padres y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero creo claro. que cuando pensamos en enseñar acerca del futuro a los hijos, muchas veces lo ambientamos todo desde una perspectiva tecnológica Mm, y a lo mejor la manera en la que tenemos que orientarlos es desde una perspectiva humana, ¿no? De por qué merece la pena enamorarse aunque eventualmente te puedan romper el corazón, ¿no? O sea, es necesario, o sea,
no es un dolor del que puedas privar a alguien, porque la contraparte, que es enamorarte y vivir en plenitud, es maravilloso, ¿no? Entonces, uno siempre protege, pero se da cuenta de que hay cosas acerca de las cuales no puedes proteger, solo preparar para que cuando suceda, eh, tus hijos tengan los recursos, ¿no? Para subsistir emocionalmente a un golpe así. Entonces, es algo súper interesante porque creo que es algo que sí he observado es que cuando alguien se involucra mucho en el tema de futuros y de pensamiento anticipatorio, no es algo que tú puedas disociar de la persona que eres. O sea, no puedes profesionalmente estar pensando en el futuro y personalmente dejando que todo siga igual, ¿no? Y alguna vez estudiando o dando clases, algo que sí es muy cómico, ¿no? Pero es el hecho de que a lo mejor la persona que empieza con el pelo de determinada manera en las clases, a mitad de curso ya ha cambiado de look 2 veces y se ha cambiado de corte de pelo porque va cuestionando no solo lo que ve, sino lo que es, ¿no? En ese contexto que va observando. Y es súper interesante. Y eso, por ejemplo, es algo que sí rescato mucho de esto, ¿no? El futuro es una disciplina de la que no puedes regresar. O sea, que una vez que empiezas a pensar en ello, tú no puedes disociar tu persona de hacer tu trabajo de 9 a 5 y luego llegas y te sientas en el sillón a ver la tele o leer un libro y olvidarte de lo que estabas pensando laboralmente, ¿no? No, se Claro. permea completamente a tu persona y afecta todo lo que está a tu alrededor, ¿no? Yo tengo una anécdota muy, muy linda con mi hija cuando era más chiquita, y es que cuando yo trabajaba en publicidad, una vez le enseñé unos comerciales que hice que salían en este videíto que sale antes de que quieras ver algo en YouTube. Ese ¿Ya? formato se llama pre-roll. Y es una lata, ¿no? Todos lo hemos padecido en algún momento, todos y Sí, todas. lo he visto. Y una vez le pregunté a ella que si sabía a qué me dedicaba yo, y me dijo, sí, tú eres el que hace esos vídeos que salen antes de lo que yo quiero ver en YouTube, pero no los que le había enseñado, sino todos, ¿no? Y yo pensé, mío, qué vergüenza, porque imagínate que hubiera uno de estos eventos en la escuela donde los niños comparten qué hacen sus papás, ¿no? Está el niño con la mamá arquitecta, con el papá cirujano, ¿no? O sea, todos haciendo cosas súper relevantes en la vida, y que saliera mi hija diciendo, mi papá hace los vídeos que salen antes de las caricaturas que vemos todos en YouTube. Es digo, okay, la reputación por los suelos. Y tiempo Todo más odiante. tarde, sí, y tiempo más tarde, estas conversaciones son como conversaciones que yo voy pescando así como llego tarde a la conversación, ¿no? Pero recuerdo una vez su mamá me dice, pregúntale a qué te dedicas, ¿no? Digo, Analu, ¿a qué me dedico? Y me dijo, tú eres inventor del futuro, porque tú trabajas para que el futuro sea mejor, ¿no? Tenía 6 años entonces. Y la verdad sentí como un upgrade, ¿no? Como cuando la aerolínea o te daba, ¿no? Como este upgrade de hoy, oiga, usted hoy sí puede viajar tenía un asiento normal, pero lo hemos ascendido a la clase, no sé qué. Sentí como esa sensación de plenitud, de decir, bueno, por lo menos mi hija ya piensa que me dedico a algo útil, ¿no? Claro. Y es bonito que alguien piense de sus papás y mamás, que son tus primeros héroes por lo general, ¿no? En un tenor positivo y de construcción, ¿no? Y de pensar en un bien común más allá del individual. Genial. Qué linda ahí reflexión. Y agradecerte, me ha encantado mucho que esta conversación eh, ha sido como abierto en expresar como ciertas cosas de tu vida, como la relación desde la vida común con la creatividad y los Ajá. futuros. Creo que ha sido muy constructivo, claro, mirarlo ahí, como muchas veces nos vamos a mirar lo externo, un poco lo que decías, como el afuera y cómo observarnos a nosotros en ese espacio es muy constructivo para poder aportar en el afuera. Sí, desde luego, lo creo firmemente. No, totalmente ahí sintonizada con eso contigo. Y lamentablemente ya estamos llegando al final de este capítulo. Me gustaría preguntarte como último, nos has ido dando pistas con ejemplos de tu hija, pero ¿qué señales de cambio te han llamado la atención en el último tiempo y te han generado curiosidad desde lo que a ti te ha tocado ver y de ti como observador?
Em, honestamente, ahora mismo, acéptame un no lo sé por respuesta. Perfecto. El, yo, hablando de nuevo a título personal, ¿no? Para mí la pandemia ha sido particularmente dura. Mm, Cuando inició la pandemia, mi esposa estaba embarazada de 5 meses. Entonces tomamos varias medidas al respecto con el embarazo debido a la pandemia, ¿no? Una fue que mi hijo naciera en casa. Yo ahí descubrí, o tengo la fortuna de trabajar en una compañía que cree que la paternidad no es una vacación, sino un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces me dieron 8 semanas de paternity leave, no, para que me fuera a cuidar a mi hijo, básicamente, ¿no? Y para que aprendiera algo por el camino. Sí. Y entonces, en algún punto, probablemente si te dijera de señales, no porque lo haya observado hacia afuera detenidamente, pero al menos de cómo yo me he autopercibido y he percibido que también hacia afuera eso está pasando, creo que el tema de la salud mental, creo que todavía no sabemos dimensionar el alcance de lo que hemos pasado, ¿no? O sea, esta cosa que dentro de 10 años contaremos de, ¿te acuerdas cuando en 2020 estuvo la pandemia del COVID? Bueno, creo que no se puede dimensionar ahí. Creo que también se han acentuado muchos temas de forma bastante terrible, como el hecho de, aún estando en casa, la carga laboral sigue yendo para las mujeres, así como la carga doméstica, ¿no? Pero sobre todo una cosa que yo creo eh, hoy, que espero que perdure, no sé si es una señal o no, ¿no? Pero es el hecho de la necesidad del autocuidado en general, ¿no? Del autocuidado, de que somos más que un trabajo y de que el autocuidado requiere que estés con tu hijo recién nacido, o que compartas las labores domésticas, o que busques trabajar en una compañía donde haya una confianza hacia ti como empleado que vaya más allá del tienes que estar a las 9 de la mañana mandando un mensaje en WhatsApp para yo saber que estás conectado, ¿no? O sea, creo que hoy se ha resignificado de alguna manera lo que es el valor dentro de una compañía por aparte del valor principal que había antes, que era el monetario, ¿no? Y los bonos y todo este tipo de cosas que antes era lo que primaba dentro de una estructura familiar que estaba, no digo que justa o injustamente, ¿no? A mi parecer injustamente, pero donde la, el que los hombres, por ejemplo, operemos de cierta forma en el mundo laboral y luego hablemos de que la desigualdad salarial es una cuestión de que trabajamos más horas, eso está construido sobre una inequidad en el reparto de las responsabilidades del hogar, ¿no? Y lo hemos visto ahora en la pandemia. Entonces, no sea a nivel político, económico, digo, podría hacer muchas conjeturas, ¿no? Y hablar de las criptomonedas y cosas así, pero a mí me gusta mucho pensar en esta como una época en la que todos hemos redescubierto, a veces con mucho dolor, la sensación de ser personas antes que seres más o menos productivos dentro de una economía. Y eso creo que nos hacía muchísima falta y espero que perdure, ¿no? Entonces, no necesariamente comulgo con el hecho de que ahora todo sea por Zoom, o todo sea por, por la herramienta de comunicación de texto para nunca más volvernos a ver en persona. Yo, honestamente, y siendo alguien que me autodefiniría como introvertido sociable, ¿no? Soy un Ujú. introvertido que ha desarrollado habilidades sociales para poder progresar en su carrera y en la vida. Yo sí extraño ver a la gente, ¿no? Yo sí extraño tener otros estímulos más allá de lo que veo en mi computadora o por la ventana de mi estudio todos los días, ¿no? Extraño eso. Entonces, pero en general te diría eso, o sea, como tendencias o señales más bien, más que tendencias, a- a- creo que todo lo que tenga un marchamo de cuidado por la persona de forma integral y no solo por la parte productiva, laboral de la persona, debiera ser un asset muy valioso en los próximos años. Genial. Muchas gracias nuevamente por esa última reflexión que vuelve a la pregunta a cada uno de nosotros, que lo encuentro muy potente. Eh, y agradecerte ahí por el tiempo,
a propósito de que eres padre, de que estás con pega, decimos acá trabajo y un montón de cosas, agradecerte que te des este espacio y nos hayas compartido tu experiencia y tu mirada. No, muchas gracias a vosotros por la invitación. Genial, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya volvemos para el cierre. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.